Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, el servidor Osvaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información muy, pero muy importante. Mire, le voy a dejar un video después de los comentarios de su servidor Osvaldo Quiñones. Le voy a dejar un video que quiero que mire desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final, pero véalo completo. Para que usted entienda realmente lo que está sucediendo en Bolivia. Y digo, este video le voy a decir por qué es. Es de una delegación de derechos humanos que visitó precisamente a Bolivia. Una delegación de derechos humanos de la Argentina, de mis hermanos argentinos, que visitaron a Bolivia el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y que dieron conjuntamente los primeros, digamos, las primeras investigaciones preliminares de lo que realmente acontece allá en Bolivia. Investigaciones que han realizado, ¿sí?, esta delegación argentina de derechos humanos, exponiendo con claridad todo lo que está pasando allá en Bolivia, porque fueron a investigar la violación de derechos humanos, los crímenes que ha cometido la golpista Yanine Áñez y toda esta camarilla de ministros que ha puesto a dedo la señora Yanine Áñez. Aquí, a través de este video que le voy a dejar, usted va a entender exactamente y nuevamente usted va a reaccionar y decir exactamente, el señor, o sea, su servidor Osvaldo Quiñones, siempre ha tenido la razón en todo. ¿Y sabe qué lo reafirma? Todo lo que dijo esta comisión o esta delegación de mis hermanos argentinos que fueron precisamente allá a Bolivia. Así es que cuando yo dije que era un régimen o que dieron un golpe de Estado, yo siempre lo dije, claro, es un golpe de Estado, que se convirtió inmediatamente en una dictadura. Y cuando dije en el último video, y puede verificarlo, yo dije, próximas elecciones en Bolivia son un insulto a la inteligencia y es concretar el golpe de Estado. Sí, esas son las próximas elecciones, es lo que significan, por más que no les guste a mis detractores o no, porque no va a haber participación de algún representante del pueblo realmente que tenga el poder en estos momentos para sustituir al señor Evo Morales. No lo hay. Entonces, por lo tanto, las próximas elecciones tienen como intención concretar el golpe de Estado que dieron y de esta manera instaurar únicamente a un representante político o a un presidente que satisfaga a los intereses del Departamento de Estado, de la Organización de Estados Americanos y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la señora Michelle Bachelet. Porque ¿cómo es que la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Organización de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, hasta hoy, no ha dicho nada sobre lo que pasa allá en Bolivia? Las matanzas, la criminalidad, la persecución. ¿Por qué no ha dicho nada la señora Michelle Bachelet? Yo lo dije, porque desde el Departamento de Estado dijeron, usted se calla. Usted se calla sobre lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que pasa aquí en Ecuador, lo que pasa en Colombia. Usted se me calla, usted únicamente dedíquese a culpar a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, a Rusia, a China, a Irán, a todas las naciones a las cuales yo quiero imponerles más sanciones económicas. Acúselos a ellos de violación de derechos humanos, aunque no tengan ni una sola prueba. Y si no la tiene, invéntesela. Pero allá donde están las matanzas, allá donde realmente hay una violación constante, diariamente, de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, mire, calladita. El departamento, disculpe, la Organización de Estados Americanos del señor Luis Almagro, hasta hoy, calladitos, ¿no? No, aplauden a la señora Yanine Áñez. Yo lo he dicho, soy el único que ha sido claro sobre lo que pasa en Bolivia. Y esta delegación argentina de derechos humanos reafirma lo que yo he venido diciendo. Es un golpe de Estado, es una dictadura brutal que se ha convertido en poco tiempo, en muy pocos días, en escasas 2 semanas, en un régimen verdaderamente criminal. El de la señora Yanine Áñez, el de la golpista Yanine Áñez, junto con todos estos ministros que ha puesto a dedo. La señora Lizárraga, Arturo Murillo y todas las delegaciones o todos estos ministros que ha puesto a dedo. Se han convertido en verdaderos y perfectos criminales. Este es el tipo de democracia que lleva Estados Unidos a nuestras naciones latinoamericanas. O es el tipo de democracia que quiere instaurar para someter a las naciones latinoamericanas. Así, dando golpes de Estado
aunque sea a través del crimen. Y esto reafirma, y aquí le confirmo a mis detractores nuevamente, aquellos, hasta los videos de su servidor sobre Bolivia. Yo he expuesto quién es Luis Fernando Camacho, que realmente esta juventud cruceñista, la cual dirige el señor, o dirigía el señor Luis Fernando Camacho, son paramilitares, porque son estos grupos de choque los que utilizó precisamente para incendiar alcaldías, ¿sí?, para incendiar las casas de dirigentes políticos, para iniciar la persecución en contra de líderes sociales, sindicales, y de esta manera aterrorizar a los bolivianos y se imponga un régimen dictatorial como el de la señora Yanine Áñez. Bueno, aquí viene todo en el reporte. Yo le he dicho todo, pero aquí viene. Y lo último, cuando yo dije, y vea el último video de su servidor Waldo Quiñones, cuando les dijo precisamente que las próximas elecciones allá en Bolivia, próximas, y se llama el video así, próximas elecciones en Bolivia, un insulto a la inteligencia, y es concretar el golpe de Estado. Sí, ahora, a este reporte, ahí también indica perfecto. Yo lo dije cómo y por qué, lo que estaba sucediendo. Todo reafirma, todo lo que yo he dicho, lo reafirma este reporte, fíjese. O sea que soy el único que ha venido exponiendo claramente lo que pasa en Bolivia, y ahora este reporte, con una delegación muy completa, con grandes personalidades, que realmente saben lo que están investigando, me da la razón en todo. Pero ¿sabe por qué? Porque yo estoy bajo la legalidad. Porque yo me estoy basando precisamente en la Constitución Política de Bolivia. Y cuando digo que la señora Yanine Áñez no tiene ninguna legitimidad, no la tiene. Y que todos los actos que ha realizado hasta hoy, así también como los nombramientos que ha realizado hasta hoy de sus ministros, son totalmente ilegítimos. Estamos hablando que se ha instaurado en Bolivia un régimen criminal sin ninguna validez jurídica, ni nacional, ni internacional. Porque todos están pisoteando todas las normas. El señor Luis Almagro pisoteando la Carta de la Organización de Estados Americanos. La señora Yanine Áñez pisoteando de manera brutal la Constitución Política de Bolivia. Porque todo lo que ha hecho hasta hoy es totalmente ilegítimo, ilegal, no tiene ninguna pizca de validez. Pero obviamente tienen el apoyo de medios de comunicación corporativos, como lo dijo el señor Luis Fernando Camacho, y ahí está el video, gracias al señor Fernando del Rincón de CNN, que nos ha apoyado democráticamente todo el tiempo, democráticamente ante un régimen criminal. Y esos grupos de choque son la juventud cruceñista, ¿sí?, de la cual, como le digo y reitero nuevamente aquí, el señor Luis Fernando Camacho es el líder que con dinero ha creado bandas paramilitares que se encargan de amedrentar, de atemorizar a los hermanos bolivianos, y que fueron los responsables de la quemazón de todo lo que ha pasado allá en Bolivia. Y aparte tienen la complicidad del ejército y la puta policía. No, vea el video de principio a fin. No voy a hacer polémica como los medios de comunicación corporativos ni muchos youtuberos que han visto este reporte muy importante y están empezando a ponerle medio minutito aquí, y que mañana hacen otro y ponen otro medio minutito. ¿Qué buscan los youtuberos? ¿Qué buscan los medios de comunicación corporativos? ¿Hacer polémica? Cuando se trata de exponer los hechos y noticias importantes, no se trata de hacer polémica, se trata de exponer la realidad, para que la gente despierte, para que la gente vaya entendiendo y se dé cuenta de la realidad, y de esta manera la gente empieza a tomar conciencia de lo que sucede. La polémica nunca me ha gustado a mí, y ustedes lo saben, amigos. Por eso, si un tema requiere de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, o de 20 minutos, o de 30 minutos, yo lo hago. Pero les pongo los hechos, la noticia, le digo lo que hay detrás y las consecuencias. Algo que nadie hace. ¿Por qué? Pues no tienen la capacidad, o simplemente no únicamente les interesan las vistas de sus videos o de lo que hagan. No únicamente se están basando en, haz otro video y otro del mismo tema. No, señores, un tema, basta hacer un buen video, pero exponiendo los hechos y la noticia y quién está detrás, y con eso es suficiente para que la gente despierte. A mí no me gusta la polémica, por eso yo no voy a hacer lo que los medios ni youtuberos. Les voy a poner toda la declaratoria completa de esta delegación argentina, que inclusive desde el momento en que llegaron precisamente a Bolivia, allá al aeropuerto de La Paz en Bolivia, inmediatamente fueron acosados.
Y inclusive fueron golpeados, fueron maltratados por parte de los grupos de choque, apoyados por la policía y el ejército. E inmediatamente el señor Arturo Murillo inclusive los dio una advertencia, advirtiendo a organizaciones de derechos humanos, independientes, claro, que no pertenecen, Dios me libre, que pertenezcan a la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Dios me libre, porque es una porquería. La señora Michelle Bachelet, hasta hoy, pues como les digo, o sea, es una títere que prácticamente está ahí únicamente para servir a lo que le digan sus amos. Esta delegación argentina es independiente y inmediatamente fue agredida y advertida por el señor Arturo Murillo. O sea, estamos hablando de que allí en Bolivia se ha instaurado un gobierno criminal, totalmente criminal, terrorista, pero terrorista de los buenos, utilizando al ejército para masacrar, para hacer lo que se le antoje, perseguir, amedrentar a los ciudadanos, a los dirigentes. Vea el video, se lo recomiendo. Al fin, con este video ratifico que aquí, en los medios alternativos, soy y sigo siendo el mejor. Porque todo lo que he dicho, antes de que otros lo digan, al final lo ratifican las grandes instituciones y grandes investigadores. Lo que yo digo antes que nadie, siempre resulta ser la verdad. Se lo dejo, véanlo. Esto a mí me da mucho crédito porque al final todos los que me siguen y aquellos de mis detractores se van a dar cuenta de que cuando yo hablo de un tema y digo, ¿por qué está pasando? Tarde o temprano se van a dar cuenta, hay que ver este cabrón, porque si dice que en tal parte está pasando esta cosa y nos dice que viene de acá y que va a pasar esto, va a pasar. Va a pasar, pero yo sé por qué. Esa es mi gran virtud, que puedo visualizar fácilmente lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y las consecuencias futuras, quién pierde, quién gana. ¿Cómo lo sé? Ni yo lo sé. Todos tienen un talento, ¿no? Todos tenemos un talento. A lo mejor es el mío. No lo sé, pero ahí le dejo el video. Se lo recomiendo. Para que ahora sí, sin polémica, sepa la maldad que hay detrás de aquellos que llevan la Biblia en la mano. Véanlo. Se va a horrorizar de lo que está pasando en Bolivia. Nos vemos a la próxima. Por medio de la presente, los integrantes de la delegación argentina en solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado plurinacional de Bolivia. En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad del Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, y el accionar de grupos de choque civiles. Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que 1. Marco político y social, golpe de Estado y gobierno de facto. El Estado plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros, como el de Donald Trump, quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos asimismo testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mando hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de Estado.
Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un comunicado preliminar de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado plurinacional. Este hecho, sumado a las irresponsables declaraciones del señor Luis Almagro, nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha, no se ha publicado el informe final sobre la auditoría. Esta delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y su libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto después. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas. Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes. Pese a ello, el gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Yanine Áñez se autoproclamó presidente del Senado primero y presidente del Estado plurinacional después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales y sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, William Calimán, es elocuente al respecto. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular los pertenecientes a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrarse una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad. Punto 2. Violaciones a los derechos humanos. Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables. Esta delegación logró constatar las siguientes situaciones. 1. Masacres perpetradas contra la población civil. Sacaba Cochabamba con al menos 6 muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas. Sencata, Ciudad del Alto, con al menos 20 muertos, con al menos 10 muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas. Desaparición forzada de personas. Esta delegación logró constatar situaciones de desaparición forzada de personas, a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales, pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero. Torturas, violaciones y delitos sexuales. Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Recibimos testimonios sobre delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.
ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares. Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familias, humillación pública y linchamiento. Las situaciones relevadas indican la habilitación de las zonas liberadas para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Lucenista. Persecución selectiva de dirigentes de los movimientos sociales. Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizada por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales. 6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y la negación a los derechos a la defensa. Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es consciente de lo que las declaraciones públicas del ministro Murillo, quien dijera: hay senadores y senadores, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo su versión. A partir de este lunes voy a ordenar ya, tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando. Los van a empezar a detener a todos. Tengo las órdenes fiscales. Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa, tanto particular como pública. En este sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas. 7. Represión de manifestaciones públicas. Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencia recogidos describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales y fraguados y procesados por sedición y terrorismo. Punto 8. La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamiento, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamiento y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro. 9. Promoción del racismo y los discursos de odio. Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio por parte de representantes del gobierno de facto para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera huipala. 10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción. Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país. 11. Inacción y encubrimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales, como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto de acceso a la justicia. Para esta delegación
fue imposible reunirse con funcionarios del Poder Judicial, la acusación pública o la defensa pública a pesar de los reiterados requerimientos realizados. 12. Hostigamiento policial y parapolicial a las delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales. Esta delegación pudo constatar en su propia experiencia el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida a un interrogatorio en un lugar aislado con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas a una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos a personas vestidas de civil en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto, en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a ese grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron. Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den, tratando de hacer terrorismo y sedición, se verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país. No hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados. Por la tarde, un grupo de la delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque que allí los estaban esperando. En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del general de brigada Luis Salazar Escobar, que permite establecer zonas militares. Estos y otros elementos, sumados a las declaraciones públicas de altos funcionarios, no dejan duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, por lo que esta delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad. Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto. Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos 120 días que implica la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el Estado plurinacional de Bolivia solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido